Hola, Buen día, doctora. buen día ya. Buen día, doctora. Escucha, ¿no? Buen día. En la pantalla pueden ver el capítulo de hoy, es el capítulo 8 según el cronograma del tema del avance del año. El capítulo 8 es representación e interpretación de los problemas. En este capítulo lo que nosotros vamos a aprender es aplicar los gráficos, en este caso las tablas, los cuadros, los gráficos, en la interpretación de los ejercicios, problemas que hemos estado analizando. Desde la teoría hasta la parte práctica se va a aprender a graficar estos problemas y estos problemas de gráficos aplicados en imágenes sirven para demostrar y también interpretar cómo nosotros vamos a poder visualizar a simple vista un gráfico, sea que esté impreso en la hoja o proyectado, nosotros podemos darle una interpretación, qué es lo que nos quiere decir, sea en tabla, en figuras o en diferentes tipos que les voy a empezar a mostrar. Ustedes van a escoger el día que defiendan su monografía, van a escoger qué tipo de cuadros quieren cuadros, no quieren cuadros, quieren tablas, o que si dentro de esas tablas también los gráficos. Hay gráficos muy bonitos, hay gráficos resumidos, pero hay gráficos muy complicados que no lo vamos a aplicar, no lo van a aplicar ustedes, no corresponde, porque esos son gráficos a nivel departamental, son estudios nacionales, es más a fondo, nosotros vamos a ver lo que ustedes van a aplicar, lo que tienen que aprender para su monografía. Ya, vamos a empezar mencionando en el capítulo 8 de representación e interpretación de los problemas. Esto es una organización y presentación de los datos epidemiológicos, o sea que nosotros tengamos datos del sexo masculino, femenino, de acuerdo al grupo etario o un grupo de población. La población, ¿a qué nos referimos? En rangos, puede ser en menores de 5 años, de 1 a 2 años, de 2 a 3, de 4 a 5, etcétera, o en mujeres embarazadas o en cierta patología de algunas enfermedades. A eso se refieren los datos epidemiológicos. En salud pública se utilizan diferentes métodos, ya sea esto para organizar, como les mencioné, interpretar y los vamos a representar a través de estas variables, como les mencioné, ya sea de personas, en tiempo, en lugar, en tiempo se refiere, en años, se hace el estudio también en diferentes años o en diferentes meses en el mismo año. En este caso tenemos tablas, cuadros y gráficos. Estos tres, la tabla, el cuadro y el gráfico, para nosotros son herramientas que permiten identificar, explorar, comprender y presentar las distribuciones y también las relaciones de estos datos. ¿Qué nosotros hacemos? Comparar, identificar, relacionar. Son herramientas críticas. ¿Para qué nos sirve? A la vez que nosotros hacemos las comparaciones, si hacemos en grupos etarios, ¿qué podemos decir a simple vista de un cuadrito imaginario? Que los niños menores de 1 año se enferman más de edad con deshidratación a comparación de los niños mayores de 3 años que se enferman de ITU, de infecciones urinarias. Si hacemos comparaciones de patologías en menores de 5 años, ahí hacemos ya una comparación crítica. No solo cuando se realiza en epidemiología descriptiva y analítica, sino también cuando comunicamos los resultados epidemiológicos. Generalmente en esta materia se hace un estudio de la monografía de tipo descriptivo analítico, ¿ya? Con estas herramientas analizamos los conjuntos de datos de unas pocas docenas, o sea, de poca cantidad de personas, como también puede ser en otros casos, como les mencioné, los estudios complicados de millones de personas, pero ustedes van a hacer de acuerdo a su grupo de población, sea de su barrio, de su distrito, como les mencioné, algo que sea de acuerdo a su capacidad de estudio de ustedes. Empezamos con las tablas.
les voy a empezar a explicar la diferencia de la teoría de las tablas, de los cuadros y los gráficos. A la vez les voy a proyectar imágenes, la diferencia para que ustedes vean y a la vez vayan teniendo una idea clara de qué más o menos ustedes pueden aplicar en su monografía. Porque todo esto va direccionado, al final se resume en la monografía que yo voy a plasmar mi conocimiento del componente, que este es el primer componente de epidemiología de la materia. Voy a plasmar lo que yo aprendí, eso es lo que yo quiero, siempre les dije, de que el componente 1, el 2, el 3 que llevemos en el año, lo que llevemos conmigo, teoría y práctica, se aplica yo lo que yo les enseño, ¿ya? Y siempre les he estado explicando, le he manifestado ejemplos claros y sencillos para que puedan relacionar e interpretar un tema con el 1, el 2 con el 3, y ahora lo están ya más o menos ya captando, de que al inicio les dije vamos a empezar con teoría, ejercicio, gráfico y etcétera, y así va al final. Hasta el último capítulo, perdón, el 9, el siguiente es vigilancia epidemiológica y el otro ya son las interpretaciones, ¿ya? Ahora, las tablas. Las tablas, ¿qué son las tablas? Viene a ser un conjunto de datos organizados, ya sea en columnas o en filas, son cuadritos. La tabla es simple y no debe tener más de 3 variables, sin detalles para su lectura y se explique con facilidad. No debe de ser complicada la tabla. Si nosotros la creamos la tabla tiene que ser sencilla como para que nosotros a simple vista, al momento de explicar, de defender mi trabajo, yo tengo que saber ver y explicar, no complicarme, y también a la persona o a los panelistas que están presentes, también a simple vista se den cuenta de lo que ustedes están explicando, lo puedan ver e interpretar. Ahora, ¿cuál es el objetivo cuando yo elaboro una tabla? Ya sea de manera general de los diferentes modelos que yo les voy a explicar. La tabla muestra información textual, una lista que no presenta datos numéricos procesados. Otro objetivo cuando yo elaboro la tabla, dentro del texto se realiza una mención de la tabla según su numeración. La tabla que se muestra, le voy a mostrar en la siguiente imagen, o la tabla de las diferentes páginas. En este caso yo saqué de unos textos, libros que tengo, de una página que el autor, se los voy a mencionar, es muy bueno, es una tabla de una página, la página 12. Y también en estas tablas nosotros debemos aplicar lo que es el método APA, ¿ya? Al elaborar también esta tabla, cuando vayamos realizando de manera automática con el APA se va actualizando los datos y va poniendo lo que va en la parte inferior de cada tabla, se le coloca el autor, de donde yo estoy sacando la fuente de información, ¿ya? Tercero, el objetivo, la presentación general de tablas se realiza con una o varias columnas dependiendo de la cantidad de características del objeto, sea que pueda ser elaborada de columnas, de 3, 4, 5 columnas, y también las filas deben ser claras y concisas, específicas para mi estudio, no poner por si, a ver qué me resulta más, yo le voy a aumentar esta columna o esta fila, no, lo que yo voy a necesitar. Se elabora y se hace la tabla. El otro, en el caso de las nominaciones de objetos, se indica cada uno de la primera fila. Si yo elaboro la tabla hacia el lado izquierdo, está en mi fila, yo tengo que poner desde la primera fila hasta lo último qué es lo que yo voy a rellenar dentro de la tabla, y se señala en negrita las filas, como también los títulos de las columnas se señala en negrita, se resalta. El contenido no, es de color normal el negro. Al final se debe situar la fuente de la tabla, como les mencioné, el autor. En la presentación de las tablas se colocan, se hacen bordes. Ya hay otros que no acostumbran, solo hacen como mencionan el esqueleto, pero sin el borde, arriba, abajo, ni al lado izquierdo ni derecho, pero es recomendable colocar los bordes, ya, como también los títulos en negrita. Aquí, como podemos ver, una tabla sencillita
para su estudio. La tabla, el título, como se mencionó, va en negrita en la parte superior. Ahora, la tabla aquí, como pueden ver, es de 2 columnas y 4 filas. Yo resalto el nombre del objeto del cual yo estoy aquí queriendo indagar. Aquí un ejemplo. Nombres de hospitales de tercer nivel. San Juan de Dios, Japonés, Maternidad, Percibola. ¿Qué características? Ya ahí se menciona, son hospitales que tienen los siguientes servicios, etcétera, ¿no? Por eso, de acuerdo a lo que yo voy a necesitar la información, yo debo crearla mi tabla. Y aquí abajo en la parte inferior, como se menciona, se pone la fuente de donde yo estoy sacando esta información. ¿Ya? El apellido del autor, sea que si es del libro o de la persona que les está facilitando la información. El año, y si se saca del libro, se pone la página, ¿ya? Ahora, el siguiente ejemplo de tablita, vamos un poquito más agregando datos. Arriba, en la parte superior, la tabla está resaltado con negrita. Ahora, el título de la tabla se coloca debajo. Si ustedes van a hacer 5 tablas, tabla número 1, ponen el título a qué se refiere ese cuadrito. Tabla número 2, ponen el título a qué se refiere, etcétera, hasta llegar al número de tablitas que están elaborando de acuerdo a su estudio. Ahora, en esta tabla número 1 refiere número de grupos muestreados por nivel y curso. ¿De dónde? De la Escuela de Ciencias de Comunicación, un ejemplo. Ahora, ¿en qué fecha? En octubre del 2009. Ahora, ¿qué información yo estoy sacando? Pongo el nivel en la columna, el segundo, el curso, y el último al lado derecho, el grupo. Pongo qué nivel, primero, segundo, tercer, cuarto nivel. En este caso, si yo hago un estudio, quienes realizan una mejor atención, o sea, qué instituciones de tercer nivel realizan una mejor atención en la ciudad de Santa Cruz. Pongo primer, segundo, tercer nivel de atención, ¿no? Y aquí puedo poner las especialidades en la segunda columna y en el tercero el número de pacientes que se atiende. Un ejemplo sencillo, no de acuerdo al estudio que yo voy a realizar. Ahora, la fuente, lo mismo. Ponen en la parte inferior, elaboración propia con base de datos de la escuela. Lo que yo les mencioné anteriormente, puedo poner el autor del libro, el año y la página, como también puedo poner aquí en esta parte inferior, elaboración de la tabla facilitada por la licenciada tanto del hospital o del Servicio Departamental de Salud del CED. También pueden poner como fuente, sí o sí ponen la fuente debajo de la tabla, ya sea que sea del libro o de una autoridad facilitada. Una tercera imagen de ejemplo, aquí. Tercera imagen. Ahora, esta otra tabla dice enfermedades profesionales que se presentaron en el 2004 por sexo. ¿Qué enfermedad? Enfermedades infecciosas, cáncer, etcétera, al lado izquierdo. Después vamos nosotros poniendo los números de qué es lo que yo quiero indagar. Aquí dice mujeres. Después aquí el grupo de mujeres, grupo de hombres, y así va elaborando la tabla. El otro que hace mención en el texto, también aquí puedo yo hacer lo que es también de manera sucinta, resumida, ¿qué puedo hacer en estas tablitas? También puedo yo indagar el estudio de las enfermedades prevalentes o recurrentes que se presentan, por ejemplo, en el hospital de niños. ¿Cuáles son las enfermedades o qué enfermedades prevalentes son recurrentes que se atienden consulta externa por los especialistas? Pongo en mi tablita en la primera columna enfermedades y empiezo a poner por años dentro de los últimos 5 años. Aquí voy en orden regresivo, no progresivo, va disminuyendo. 2024 del lado izquierdo hacia el lado, perdón, del derecho hacia el lado izquierdo. 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Entonces pongo el estudio en los últimos 6 años, pero como es monografía, pueden hacer de hasta 6 meses de estudio, de ahí en adelante, menos de 6 meses no es aconsejable, ¿ya? También pueden, ¿cómo poner? Enero, mira, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de la gestión 2024 o de la gestión 2023, porque todavía no hemos llegado
a junio del 2024. Ahora, empiezo yo aquí a detallar qué enfermedades voy a indagar, averiguar, que son recurrentes y atendidos por los especialistas de consulta externa del Hospital de Niños. EDA, IRA, malaria, dengue, neumonía, rabia canina, ¿no? Rabia humana, hantavirus, etcétera. Y ahí empiezo a llenar mis datos en la tabla de acuerdo donde corresponda. Es otro ejemplo que también para eso me sirve esta tablita, sea de forma muy sencilla o de forma muy didáctica, de acuerdo a mis datos. ¿Alguna pregunta sobre las tablitas? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguna duda para su trabajo? O de aquí en adelante también lo van a aplicar en su provincia, ¿no? Porque tengo entendido que hacen también un trabajo en provincia cuando hacen el SSRO, también van a aplicar esto en su monografía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de las tablitas? ¿Entendieron? Hola. Sí, doctora. ¿Ya? Ahora, al final, ya perdón, los cuadros, el segundo punto que vamos a ver son los cuadros. Ahora, a diferencia de los otros, van a ir notando, analizando, viendo la diferencia. De los cuadros, miren, les voy a adelantar la imagen para que tengan en mente, vayan teniendo esa imagen. Estos son los cuadros. Aquí hay otro, ¿ya? Ahora, vamos a empezar con la teoría. Ya, los cuadros. Un cuadro estadístico es el arreglo ordenado de los datos procesados para facilitar la lectura e interpretación de los mismos. Dice, es arreglado de forma ordenada, ¿ya? Los cuadros representan simbólicamente información estadística. Eso, aparte de estar ordenado, tiene que estar en coordenadas. El otro punto, su buena presentación transmite calidad de los procedimientos previos y aclara el significado del material, y también tiene que ser comprensible, se tiene que entender a simple vista. Un cuadro es una representación, otros le llaman que son pobres, que son de fuentes de datos a comparación de las tablas, como pueden ver aquí. ¿Por qué le dicen pobre? Porque es muy poca información que se puede llenar. Si se pueden dar cuenta a comparación del otro, que sí yo puedo crear, elaborar tablas, pero con más datos, o sea, de números, sea de números o de letras. En cambio, no, es mucho más sencillo. Ahora, también se puede incluir en el cuadro notas preliminares, también estos cuadritos. Este es el autor del cual yo les mencioné, según Gómez, es un libro, un epidemiólogo que él tiene. Él menciona que en estos cuadritos, los elementos básicos cuando yo elaboro un cuadro, ¿qué tiene que tener mi cuadro? Título, encabezado, columna matriz y el cuerpo contenido. A la vez que yo hago mi título, debajo del título pongo el encabezado, la columna que es la matriz en sí, todo el cuadrito, y dentro de él el contenido. Ahora, ¿cuál es el objetivo cuando yo elaboro estos cuadros? ¿Qué objetivo yo tengo? ¿Por qué estoy creando este cuadro? Se recomienda los siguientes lineamientos. Uno tiene que tomar en cuenta el título, el referente que presenta el parámetro para la búsqueda de información. Ahora, del por qué yo estoy elaborando mi cuadro. El punto se utiliza para la referencia del tiempo y también en geografía. O sea, aquí nosotros en este cuadrito, por ejemplo, aquí donde habla, dice la geografía. Aquí nosotros podemos ver cuando hablamos de geografía, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿quién me puede decir? Saday, a ver, algunos de sus compañeritos, cuando hablamos de geografía en estadística, ¿a qué nos referimos?
Referencia geográfica, dice. En tiempo, hay referencia de tiempo. Aquí podemos hablar de meses de año. Y la referencia geográfica es donde nosotros estamos realizando el estudio, sea aquí en la ciudad de Santa Cruz, sea en provincia, sea una comunidad, o sea en un distrito, un barrio, en una V, ¿ya? Ahora, otro de los objetivos del cuadro, el guión se utiliza para indicar periodos en tiempo consecutivo. Se tiene que aclarar el título e indicar en el pie del cuadro. Lo mismo se refiere a la fuente, elaboración. Aquí dice, por ejemplo, en este cuadro que yo les estoy proyectando, dice que es elaboración propia, es del autor. Sea que ustedes lo hagan, el modelito que ustedes creen en el cuadrito es elaboración propia. Pero si sacan un modelo de algún libro similar, obviamente no los datos, los números, pero ya es con un autor. Pero si yo lo elaboro, pongo abajo fuente, elaboración propia, ¿ya? Lo que resalta en el título de los cuadros, del por qué yo estoy elaborando, es ¿qué es lo que tenemos que indicar? Tenemos que indicar el qué, el dónde, estos tres parámetros, perdón, el qué, el dónde y el cuándo. Aquí en los cuadros se aplica esos tres interrogativos, el qué, el dónde y el cuándo. Y la clasificación es de forma tal que el título responda a estas tres preguntas, indicando qué son los datos, el qué son los datos que yo estoy rellenando o aplicando, dónde lo estoy elaborando, ¿ya? Y cuándo, o sea, de dónde yo los estoy sacando los datos y cuándo, y cómo se recogieron y bajo qué criterios se clasifican en el cuadro, según este autor Gómez, en el 2008, este es de acuerdo al método APA. Se sacó de una fuente de información. Este alineado tiene que ser en el centro. Si pueden ver aquí, está alineado en el centro. Aquí dice nivel, está en el centro, población en el centro, entrevista en el centro y cobertura también la información en el centro. No está los datos hacia el lado izquierdo ni hacia el lado derecho, ¿ya? Tiene que estar la información en el centro. Cuando las cifras llevan decimales, todas deben de tener la misma cantidad. Si yo hago un cuadrito, tengo que poner números enteros, o bien pongo números enteros en todos, resultados también en enteros, o bien los datos que yo voy llenando, si es con coma tanto, lo mismo, todos tienen que tener la misma información. No puede variar que tenga algunos datos, por ejemplo, de cierta población. De Santa Cruz, si yo hago un estudio de diferentes municipios, de Montero, de Guarne, de La Guardia, etcétera, ¿no? Hago de varios lugares y pongo la población, 500,6 habitantes en Montero, 300, tanto en Guarne. No puedo poner, por ejemplo, y en La Guardia 300, no. Yo tengo que poner todos o bien con coma o sin coma, ¿ya? Aquí en los cuadros. Los títulos, las notas y la fuente deben estar centrados en el cuadro, como les mencioné. Ahora, cuando yo coloco el título, aquí ven en negrita, en la parte inferior, cuadro 1, lo mismo que en la tabla. Yo pongo el título tabla 1, resaltado en negrita, lo mismo cuadro 1, resaltado en negrita. Evitar dejar celdas vacías en el cuadro. Tampoco yo puedo poner símbolo. No puedo poner asterisco, signo de interrogación, de admiración. No puedo poner el numeral o cualquier simbología. No se utiliza en ningún cuadro, en ningún cuadro, porque eso no me da a entender que tampoco puedo haber como cuestionando, ¿no? Si es signo de interrogación, ya no se pone, ya en ningún cuadro, tampoco en ninguna tabla ni en ningún gráfico. Nunca se utiliza la simbología dentro de estos datos. Aquí ya les mencioné, se indica la presentación del cuadro en base a lo que se ha sugerido, lo que hemos estado viendo. Hacia el lado izquierdo, aquí menciona columna matriz o clasificación principal. Por ejemplo, aquí yo puedo indagar, aquí pongo sexo mujeres, abajo pongo hombres,
qué quiero saber de las mujeres, qué quiero indagar de los hombres, y aquí van la clasificación y subclasificaciones, ¿ya? Ahora el segundo cuadrito, el cuadro número 1, población, entrevistas realizadas y porcentajes de cobertura de una encuesta que se realizó sobre aprendizaje y consumo de medios. Esto en una escuela de comunicación, ¿no? Aquí pusieron como información el nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4. ¿Qué población tiene cada uno? ¿Cuántos entrevistaron en cada nivel? ¿Y qué cobertura han tenido conforme a estos datos, pero en porcentaje? Ahora en la parte inferior dice fuente. Primera encuesta de aprendizaje y consumo de medios. Tercer ejemplo de cuadro. Cuadro 5, resaltado en negrita, su título. Ahora, si se pueden dar cuenta, debajo del cuadro, miren, nunca van a poner, por ejemplo, cuadro, dice, está resaltado en negra, y dice título. El primero, la T es con mayúscula, lo demás con minúscula. Nunca pongan todo con mayúscula el título. Aquí también, si se pueden dar cuenta, lo mismo. Está el título, empieza con mayúscula, el contenido sigue con minúscula, punto, y aquí empieza otra vez. Generalmente ahí también lo observan. Cuando yo pongo en anexo estos cuadros, estos gráficos y lo demás, pongo con mayúscula, está mal, es con minúscula, ¿ya? Igual en la fuente abajo, a veces uno de manera involuntaria o de manera caprichosa puede poner con mayúscula, eso no se realiza. También con minúscula, lo mismo aquí. Cuadro 5, resaltado en negrita, y mi título continúa, pero la D con mayúscula y lo demás con minúscula. Dice, distribución de una muestra, aquí de los 20 años, según el nivel de educación. En este cuadrito ponen el grupo de edades, el nivel de educación. Ahora aquí está con rangos de grupos etarios, de 20 a 29 años, el segundo grupo de 30 a 49 y a más. Como ya pueden darse cuenta que los cuadros son más sencillos, no tienen esas líneas como menciona de las tablas del primer ejemplo de que vimos anteriormente. Ahora, otro ejemplo aquí refiere. Ahora, si yo quiero hacer también en estos cuadros, así de manera sucinta un estudio, pero ya está con barras aquí, ¿no? Podemos ver, en Santa Cruz yo voy a hacer un estudio de la rabia animal por municipio, ¿no? De manera horizontal están las barras y de manera aquí vertical las columnas. Y en la parte inferior, aquí la tasa por cada 1000 canes. Como dijimos, cuando hablamos de tasas, que se acuerdan que yo les mencioné, va de 0 en adelante, ¿no? Cuando hacemos los gráficos, aquí dice 0, 0.5, 1, 1.52. Y aquí vamos llenando los datos en Montero, en Porongo, el Torno, hasta la última información de La Guardia. Según estos datos, si es de manera digital, obviamente en la computadora ya lo va graficando. También este tipo de cuadros se puede aplicar cuando yo hago el estudio en tasa. ¿Ya? Ahora, ¿alguna pregunta sobre la diferencia de tablas, cuadritos, algo que quieran preguntar? A ver, Vivian, Diana, Alejandra, Paola, ¿alguien que quiera preguntar? ¿Se entiende? ¿Está clarito? ¿Hay alguna duda? Porque ya como saben, estos temas ya no los volvemos a ver. Vamos a seguir adelante. ¿Se entiende? Sí. Doctora, una consulta. En la parte de fuentes hay algunas monografías que lo realizan con las letras inclinadas, se podría decir. Ya, sí, inclinada ya sea adelante, claro, de aquí donde está, en negrita, aquí el otro en cursiva dice, no, inclinada se puede poner, inclinada, pero no resaltarlo. Lo que sí se resalta en negrita es el cuadro 1, 2, tabla 1, eso. Y después a continuación el título, como les dije, no se resalta, no se pone en negrita, ¿ya? En la parte de abajo inferior la fuente, como dice, sencillo, sin negrita, puede ponerlo en cursiva, ¿ya?
Sí, doctora, muchas gracias. Eso, y el tipo de letras, me estoy olvidando, el tipo de letras tiene que ser el mismo. Si yo pongo, por ejemplo, en mi cuadrito, todos los cuadros, si pongo un cuadro, hasta una tabla, dos cuadros o si voy a utilizar puro tablas o puro cuadro o gráfico, lo que yo tengo que utilizar es la misma letra. No puedo poner Arial, no puedo poner cursiva, etcétera. Tengo que hacer la misma letra de los gráficos y el mismo tamaño también, por si acaso, ¿ya? Eso también no se olvide. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya vamos a pasar. Aquí esto más quiero mostrarles. Algo sucinto, pero generalmente esto no lo aplican los estudiantes, como les dije, esto se lo aplica más en estudios más detallados, minuciosos. Solo les voy a mencionar los tipos de cuadro. Hay 4 tipos de cuadro donde se hace el estudio en epidemiología, en estadística. 1, cuadros de barra y los pictogramas. Son cuadros basados en longitudes. El segundo, cuadros de barras compuestas y gráficos sectoriales, que son las tortas. Son cuadros basados sobre proporciones. En todo esto se tienen que sacar fórmulas, cálculos matemáticos para poder elaborarlo y tienen que ser exactos. Otro cuadro es el mapa. Son cuadros de coordenadas geográficas. El cuarto cuadro son cuadros de flujo y organigramas. Estos cuadros responden a propósitos especiales. Ya, cuando yo hago estudios organizacionales, por ejemplo, si fuera en un departamento, en un municipio, quiero yo indagar, averiguar, por ejemplo, en los cuadros de flujo y organigrama, sobre el personal de salud que está en cierto municipio y la atención, la calidad que ellos realizan hacia los pacientes en la atención o en la prestación de servicio. Ya esto tiene otros objetivos. Los cuadros de flujo y organigramas tienen propósitos especiales, por eso se llama el cuadro de flujo, el organigrama. Ahora, el último ejemplo sobre este tema de representación e interpretación del problema, ¿ya? El gráfico. Estos gráficos es una forma de mostrar los datos cuantitativos visualmente, se refiere a números, mediante el uso de sistemas de coordenadas. Estos gráficos ayudan a ver patrones, tendencias, distorsiones, semejanzas y diferencias entre los datos continuos o números. Lo que resalta, lo más importante en los gráficos, son los mejores medios para mostrar los datos a otros. Estos tipos de gráficos que los vamos a ver es lo más aconsejable y es la mejor herramienta para estos tipos de datos. Y también estos gráficos más comunes donde utilizan estas coordenadas son rectangulares, ya sea que tengan 2 líneas, una horizontal y otra vertical. La horizontal es la X y la vertical es la Y, que se interceptan en un ángulo recto. La línea que es, como les mencioné, el eje X, el horizontal, es como en matemáticas, ¿no? Para graficar. Y el eje vertical, la Y. En la práctica, estas líneas, por ejemplo, aquí menciona la de la línea horizontal es independiente. Ahora, la vertical es para mostrar la frecuencia de la variable dependiente de algún resultado. El que está hacia arriba es dependiente, va a depender de algún resultado. Y la de abajo, inferior, la X, es independiente, va sola. En los siguientes gráficos ya le van a entender mejor. Los recuentos se basan aquí a proporciones, a tasas, a cálculos matemáticos que yo ya haya sacado anteriormente. Como ya vimos en el curso, a sacar los cálculos, tasa, proporción, razón, se refiere a esos cálculos. Los gráficos, igual que los cuadros, estos son sencillos y se explican por sí mismos, son proporcionales para evitar distorsiones de apariencia. Estos gráficos
como menciona, son los más sencillos. Ahora, existen diferentes tipos de gráficos. Desde lo más sencillo, que se clasifican en varios, aquí les voy adelantando, gráficos en línea, histograma es lo que más se aplica, y polígonos de frecuencia también tenemos en nube, pero el que más se aplica en estos gráficos es esto, los histogramas. Primero, empezamos nosotros analizando, viendo este tipo de gráficos, los gráficos de línea. ¿A qué se refiere? Conforme ven las imágenes en la parte inferior. El más complicado, que no lo aplican, no lo van a aplicar a ustedes, es esto de aquí donde están las diferencias de línea de los 3 colores. Esto generalmente ya los especialistas, los epidemiólogos, etcétera, lo aplican, lo realizan para realizar un estudio más minucioso. Estos gráficos de línea muestran los patrones o las tendencias sobre una variable numérica. Por ejemplo, en el tiempo, estos tipos de gráficos se usan en epidemiología para mostrar una larga serie de datos o para comparar variables. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en los últimos 10 años. Se hace estos tipos de gráficos. Se inscribe en variables dependientes e independientes. Como les mencioné, la independiente es la que va la echada, el eje horizontal, y la vertical es la dependiente. Aquí, como pueden ver en el primer gráfico, hacia el lado izquierdo refiere la variable dependiente, es la población, por ejemplo, va el número, y aquí la otra, la horizontal e independiente, puede ir los meses. Y otro sencillo, también aquí en el último, hacia el lado derecho, el que está un poquito más oscuro, ahí hace referencia en la parte inferior la variable independiente, como en el primero les mencioné que son los meses, en este segundo ya menciona los años, son independientes. Puede ir desde los últimos 6 años o en meses, y la variable dependiente hacia el lado izquierdo, el número de población de pacientes. Ahora, esto es lo más utilizado, el histograma. El histograma, este tipo de gráfico, sirve para representar gráficos de distribución de datos asociados a variables que son continuas, y se representa con una serie de rectángulos adyacentes que van juntos, y estas áreas representan la frecuencia absoluta de intervalo. Este cuadro se realiza el gráfico, como también aquí en este gráfico, si ustedes pueden ver, va juntos lo que son las barras. También pueden ir distanciados, pero las barras obviamente nunca, dependiendo de qué datos yo voy a aplicar, va a ir variando el tamaño, ¿no? Como pueden ver en la parte inferior, hay algunos que están más bajitos. Dice de 1 a 10, de 10 a 20. Aquí van los grupos etarios, ¿no? Puede ser aquí que yo estoy indagando, averiguando cuánto es el número de casos de ira en pacientes menores de 1 a 10 años. ¿Cuántos casos hay? En el primero dice aproximadamente 5, de 10 a 20 años. Aquí en la otra barrita hace mención que son 7. En el tercero, de 20 a 30, ¿cuántos casos puedo yo tener? Aproximadamente 9. No, a eso se refiere. A simple vista ya yo voy a darme cuenta cuántos casos de esa patología, de esa enfermedad yo tengo graficado. Obviamente aquí se le pone el título, histograma, ponen debajo lo que corresponde y abajo la fuente. Ahora, las curvas epidémicas que representa un brote. Ahora, cuando hablamos de brote, también es lo mismo. Como les mencioné, también en clases hablamos de brotes epidemiológicos. Han escuchado algunos casos por la tele, en los casos de intoxicación, también cuando se da en una cierta unidad educativa de niños, por ejemplo, que se le da el desayuno escolar.
le dieron galleta, le dieron juguito, le dieron, etcétera, algún tipo de alimentación que se han intoxicado, entre comillas, ¿no? Yo a través de este cuadro también puedo indagar, poner niños que consumieron ese tipo de alimento de 3, desde nidito, supongamos, hasta primero de primaria. Ya empezamos a poner los grupos etarios y aquí podemos indagar el número de casos, cuántos se han presentado. También se aplica este tipo de cuadros en brotes epidemiológicos, ¿ya? Aquí también se puede incluir una segunda variable para distinguir los casos de enfermedades a causa del lugar y también para ayudar a identificar los patrones. O sea, no solamente también yo puedo en este gráfico poner ese tipo de brote epidemiológico, puedo indagar de algún otro suceso también que se haya presentado dentro de la misma unidad educativa, ¿ya? No necesariamente en los mismos niños, en la misma recurrencia, ¿ya? También yo puedo graficar en este tipo de gráficos en el histograma. El tercero, el gráfico que es el polígono de frecuencia. Es un tipo de gráfico estadístico en la que se representa un conjunto de datos mediante puntos y se une con líneas. Se usa para representar una serie temporal que son útiles para analizar la evolución de los datos. Este gráfico de polígono de frecuencia es uno de los cuales nosotros aplicamos para ver variables continuas. ¿A qué se refiere? Yo aquí estoy graficando el año. En la parte inferior que vemos, como mencionamos, la variable independiente que es la X, en la parte inferior donde dice año 1, año 2, año 3, hasta el año 10. Y la variable dependiente hacia el lado izquierdo arriba es la Y. Aquí yo puedo entonces graficar en líneas, pueden ser por año, aquí puede ser por año cuántos niños fueron mordidos por algún rabia canina, ¿no? Aquí puedo poner por años, aquí va, por ejemplo, aquí dice 100, supongamos 200, 300, 400 casos, o aquí 1, 2, 3, hasta 6 casos, y por año podemos aquí poder graficar. Aquí dice, por ejemplo, 3.5 casos, ¿no? Es un aproximado. Ahora, en el segundo año también aquí puede ser, aquí 3 casos, aquí puede ser 1. Y así sucesivamente, de acuerdo a lo que yo estoy indagando, averiguando cuántos números de casos o de pacientes atendidos en cierto establecimiento de salud. Pongo aquí en el año 2005, 2006, hasta los últimos años que yo quiera indagar, pongo aquí la patología. IRA, EDA, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Y ahí voy poniendo los casos y voy trazando, voy poniendo los puntitos, lo único que hago es unir. Y lo mismo, a simple vista ya yo tengo que saber interpretar. Esto se llama polígono de frecuencia. El otro, el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión también es denominado nube de puntos. No se unen los puntos con las rayitas que vimos en el polígono anteriormente. Solo esto se realiza los puntos. Es un tipo de gráfico estadístico en el que se representa gráficamente un conjunto de datos de 2 variables de 2 ejes de coordenada. Sirven para analizar la relación entre 2 variables estadísticas. Ya saben que se llama también nube de puntos, utilizada para hacer un gráfico de la relación entre 2 variables. Lo mismo aquí que los 2 anteriores. Hago la variable independiente, la X en la parte inferior horizontal, hago la variable dependiente hacia el lado izquierdo, la Y, hacia el lado izquierdo, que representan los valores la una con la otra. Para crear este tipo de gráfico es necesario tener un par de valores para cada persona, sea que yo esté indagando de personas, pacientes o de grupos etarios, o para otra entidad o para otros datos que me puedan facilitar para realizar esta información, este gráfico. Cada par de puntos, ya sea la X, la dependiente o la independiente, la Y, se trazan en un punto donde ambos valores se interceptan. Este modelo de nube de puntos, o también denominado diagrama de dispersión,
se usa para interpretar la relación entre estas variables para hacer una correlación alta, ya es más disperso e indica a la vez también en algunos casos correlación baja. O sea, como le digo, tiene que ser unos datos exactos en el cual yo necesito aplicar para poder graficar. Esto es un poquito más complicado porque yo tengo que saber graficarlo y tengo que saber bien el tema de mi título de estudio y del cual yo estoy indagando, ¿ya? Porque generalmente no se lo recomienda cuando uno hace una monografía. Estos pueden servir para datos de maestría, de doctorado, este diagrama de dispersión, pero solo se los estoy mencionando para que puedan hacer las comparaciones de los anteriores gráficos. Ahora, al final de estos 3 puntos que vimos, las tablas, los cuadros y los gráficos, ya vieron los diferentes tipos de cuadros que hay. ¿Qué se recomienda o qué nosotros recomendamos para diseñar, usar estas tablas, cuadros y gráficos? 1, toda tabla, cuadro, gráfico, los gráficos también podemos decir que son figuras, como han podido ver, ¿no? El polígono, cómo se va uniendo, cómo va armando su figura. Se debe enumerar con números arábigos, no se utiliza la enumeración en decimales. Por ejemplo, si yo voy a hacer una tablita al final en anexo, como le dije, tabla 1 se hace con negrita, pero nunca jamás pongan tabla 1.1, tabla 1. O sea que el 1 continúa con la 2, la 3, etcétera. No, está mal. Sí, se pone tabla 1, tabla 2, tabla 3. También no se acepta, se recomienda no poner figura 1B y cierran paréntesis. Está mal. Y esta enumeración debe ponerse en negrita, ¿ya? Ahora, ¿qué también se recomienda cuando yo diseño estos tipos de gráficos, de tablas y cuadros? El número del gráfico, tabla o cuadro va en negrita, otra vez. Aquí no se coloca puntos al final de ambos. Por ejemplo, si yo coloco tabla 1, no voy a colocar el puntito, nada, tabla 1, negrita y listo. Abajo continúa el título, como le dije, letra mayúscula y continúa sin resaltar en negrita. No se debe utilizar abreviaturas en el título de la tabla, aunque fuera algunas veces posible, pero en este caso ustedes no le van a colocar abreviatura, porque generalmente cuando uno presenta este tipo de estudios, la persona que está leyendo tiene que saber, por ejemplo, en enfermedad pulmonar obstructiva, le pueden poner EPO, y para la persona que no sabe ni qué es NPO no va a saber, o ITU, ¿no ve? Infecciones urinarias, ¿no? Tiene que poner tal cual como tiene que ser el título completo. Se debe incluir una nota debajo de la figura indicando la fuente, como ya saben. Fuente, como dijo alguna de sus compañeritas, preguntó, ¿se puede poner en cursiva? Sí, pero no negrita. El apellido, el año, el número de la página, si es de un autor. Si yo lo estoy creando, fuente propia le pone, ¿ya? O si hay alguien que me está ayudando de un centro de salud, algún director o algún establecimiento, pongo fuente, doctor Carrillo Pérez, director del Hospital San Juan de Dios, supongamos. Ahora el otro, ¿qué recomiendan? Los títulos, las notas y las fuentes deben estar centrados en base a lo ancho de la tabla o el cuadro. Como vieron, entre la tabla y el cuadro, ¿cuál era la diferencia? Que los cuadros, mis números dentro del cuadro van al centro, al medio, ¿ya? Conforme vieron o han podido notar en la imagen proyectada. Se solicita que la información que se presenta en las tablas, cuadros gráficos sea concisa, lógica y fácil de entender para el lector. O sea, tampoco yo lo voy a elaborar por elaborar ya de relleno, como sea, no, tiene que tener una causa y un efecto. Tengo que saber el por qué y para qué estoy haciendo esa tabla, ese cuadro, esa gráfica. Ahora, otra recomendación. Tener un método efectivo para demostrar la representación de los cuadros.
Ya, yo tengo que saber, por ejemplo, mi columna, para qué voy a elaborar, si es de fuente propia, de mi propia creación, tengo que saber por qué voy a hacer en negrita hacia el lado izquierdo, lo que es, si fuera de sexo masculino o femenino, hacia el lado derecho, lo que son de las columnas, si es por grupos etarios, ya yo tengo que saber mi metodología, para qué estoy elaborando esas tablas, esos gráficos. Indicar también es otra recomendación, toda idea de manera individual y separado. También por flojera yo no voy a hacer un solo cuadro, una sola tabla, ya y listo, que entienda el que lo lea, ¿no? No, tengo que hacer tabla individual. ¿Para qué voy a elaborar tabla 1? ¿Para qué voy a elaborar mi tabla 2? ¿Para qué voy a hacer mi cuadro 1, mi cuadro 2? Tiene que ser directo y por separado. Otra recomendación, en representaciones que se van a producir se debe utilizar el color blanco y negro. O sea, ¿esto a qué se refiere? Cuando se reproduce, por ejemplo, en los cuadritos, como vieron, que son más sencillos. Desde lo más sencillo se refiere no hacer a colores, o sea, las letras, me refiero a los cuadros, es recomendable no hacerlo. Sí pueden hacer en barra, como pueden ver aquí en las imágenes, aquí las barritas están de color celeste, las tortitas de colores sí lo pueden hacer a colores estos, pero si yo hago cuadros, hago tabla, se recomienda solo, como dice aquí en blanco y negro las letras, no hacer a colores las letras, ¿ya? Ahora, otra recomendación, poner títulos apropiados de personas, lugar, tiempo, o sea, donde corresponda cuando elaboren su cuadro. Poner las referencias bibliográficas también, donde dice abajito fuente. No se olviden sí o sí, cada tabla tiene que tener su fuente. Si no tiene, está mal, porque el que va a leer no va a adivinar si lo hicieron ustedes o quién los ayudó o de qué libro sacaron. El otro, las conclusiones debe ser elaborado de manera meticulosa. Si yo hago mi monografía, como le dije, las monografías concluyen, pero no recomiendan, ¿no? Si yo hago 5 conclusiones de mi monografía, tiene que ser concisa. Por ejemplo, si yo estoy indagando la tasa es un ejemplo, ¿no? La tasa de mortalidad infantil en la maternidad Percibolan en los últimos 6 meses en la sala de neonatología o de la misma paciente, ¿no? De la paciente puérpera. Entonces, yo voy a hacer mi conclusión, una conclusión. En los últimos 3 años ha habido un incremento de tasa no sé, me voy a inventar un número, del 5, a comparación de la gestión 2004, que fue de 2. No, una conclusión tiene que ser directa y concisa, no que porque el médico no la atendió, no hubo medicamentos, en el servicio hubo mala atención, no, eso no es una conclusión. Tiene que ser de manera meticulosa y directa, como dicen, al grano. ¿Ya? Estos gráficos tienen que ser elaborados de manera minuciosa, de manera detallada, y hay que aplicarlo conforme el estudio, el tema del cual yo estoy indagando, elaborando. Ahora, cuando veamos nosotros el día sábado, lo van a ver quizás a los que les guste, ¿no? Se lo va a ver más bonito, más didáctico. Mi título tiene que ir relacionado con mi objetivo general. De mi objetivo general se desprenden los específicos. De los específicos ya vamos a ir viendo, ya se va armando el cuerpo, el trabajo de la monografía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Porque ya el sábado vamos a ver cómo hacer una monografía para epidemiología, cómo yo voy a aplicar la materia de epidemiología en mi monografía, cómo voy a aplicar estos cuadros, estas tablas, estos gráficos. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no le hayan entendido o algo que no hayan captado o alguna duda? Pregunten, no tengan vergüenza. ¿Se entendió todo? Sí, doctora, ninguna pregunta. Ya, mamita. Entonces, el día sábado nos vemos a las 7. Como yo les escribí, lamentablemente, bueno, pues se dio esto, ¿no? Lo del comunicado de la suspensión por los casos de la gripe, de la influenza. Lo vamos a hacer igual también así, por este medio. Ya les mandé el link y les voy a dar el ejemplo, ¿ya?
Nos vemos el sábado a la misma hora. Va a haber algunos minutos de espera, pero espero que se conecten más, ¿no? Porque ahora no han estado al 100%. Nos vemos el sábado. Bendiciones. Hasta luego. Chao, chao, mamita. Que les vaya bien. Hasta luego.